Bien, bien, bien. Daremos unos segundos para que los compañeros se conecten y como siempre, por favor no olviden registrarse en el chat, chicos, ¿ya? Bien. Bien que se vayan conectando los compañeros. Perfecto. ¿Ya ha pasado el invierno, jóvenes, o todavía se siente frío? ¿Qué dicen? Ya pasó, doctor, ahora ya se está sintiendo más bien calor. Sí, ¿no? Sí, está mejor el tiempo. Esperemos que Bastante, no vuelva a retroceder. bastante calor, doctor, porque yo le comento que hoy día, por razones de trabajo, he ido caminando por el Calvario y la calor estaba insoportable, Uy, peor allá. estaba grave. Sí, doctor. Pero le comento que no había mucho movimiento de gente, hay más vendedores que gente, doctor. Sí, por el tema también un poco de la pandemia, pues. Sí, es eso, doctor. Nosotros tenemos que hacer controles, evidentemente, eso de que se haga el uso del barbijo y de que Sí, estén sí. cumpliendo los protocolos de seguridad, doctor. Miren, y el clima es cambiante porque les cuento que yo en el día, en mi oficina es heladera en invierno y es una frescura en verano, ¿no? Pero todavía se siente un poco de frío, cerca a las 11, 12. He salido un rato afuera, estaba haciendo una calor, ¿no? He volado al juzgado, he vuelto un poco transpirando, he entrado a la oficina fresca, fría, y he querido resfriarme. O sea, el cambio de clima, sacarte chompa, ponerte chompa, o sea, Es verdad eso, doctor, y muchos van a caer por culpa de ese cambio, sí, ¿no? Es sí, mejor pero sí, ya se dejar siente calor. Hoy ha hecho bastante bastante. calor, creo que 28 grados hemos estado. Sí, doctor, está aumentando, claro, sí. Bien, a ver, creo que ya están todos. Entonces, ese es el lado especial, chicos, de la aceptación con beneficio de inventario. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que para recurrir o elegir ir por la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, tiene un objetivo que está determinado por ley. En dos escenarios. Si soy persona mayor, busco proteger la integridad de mi patrimonio. Ante una duda razonable o conocimiento de que mis causantes o mi causante tenía más obligaciones que activos. 1. 2. Si son menores de edad, entonces los menores no tienen capacidad y no pueden contraer obligaciones. Recurren a la aceptación con beneficio de inventario porque el juez va a supervigilar sus derechos. Y como no tienen capacidad, sino por medio de sus representantes, pero siendo menores los directos beneficiarios, va a cuidar de que no haya deudas que puedan asumir los menores. Y de haber, se va a pagar esas deudas, esas obligaciones, y lo que quede se va a entregar al menor. Cualquier disposición que se quiera hacer de los bienes que queden para los menores debe ser autorizada por el juez que ha conocido la causa. Luciana, adelante. Doctor, usted hablaba de que, digamos, si hay otros Heredero. beneficiarios de la herencia y no quiere que se haga bajo inventario, ¿también aplica para los menores de edad? Si, Sí, digamos, sus hermanos no quieren que él reciba. sí, se da. Ahorita te contesto. Juan Carlos, adelante.
Está todo claro, doctor, pero yo quería saber cuál es el plazo para la aceptación de ambas, o sea, de ambas aceptaciones, tanto Ah, en ya. la herencia pura y simple y la herencia de beneficio por inventario. No hay un plazo para aceptar la herencia así de manera expresa, pero sí se toma el plazo para renunciar a la herencia y para pedir la división y partición de herencia, que son 10 años. ¿Ya? 10 años. A ver, adelante, Gensi. Doctor, un pequeño caso particular, quería salir de duda. Por ejemplo, en mi familia recién mi cuñado falleció y tenía $40,000 en el banco y mis dos sobrinas ya son mayores de edad. Entonces ha habido un poquito de discrepancia, digamos, entre mi hermana y mis sobrinas. Ellas, o sea, tuvieran todo el derecho de repartirse el dinero con mi hermana en este caso, digamos. Sí. Me estás hablando de tu hermana, que es la esposa del fallecido. Sí, sí, exacto. Que Ya. las hijas son mayores de edad ya, que también ya tienen sus familias hechas y derechos. No hay testamento. No hay testamento, Ya. doctor. Cuando no hay testamento, se abre la sucesión legal. ¿Qué quiere decir? Al no existir voluntad o última voluntad del causante, asumimos que no hay testamento, por tanto la ley se hace cargo de cómo va a regular esa transmisión. Y la ley dice que los primeros convocados a heredar son los descendientes, en este caso sus dos hijas. Pero de existir y estar la cónyuge viva, concurre a la herencia como una hija más. Lo que quiere decir que esos $40,000 que debían dividirse entre dos hijas, se deben dividir entre tres, porque también la esposa concurre como una hija más. Así de sencillo. Ahora, las hijas pueden declararse herederas en la vía voluntaria notarial. Si hay discrepancia con la mamá agarra y se declara también heredera en la vía voluntaria notarial. Presenta su declaratoria, su aceptación de herencia, su escritura pública de aceptación de herencia, y el banco o donde estuviera la cuenta la va a reconocer como tal. ¿Listo? Gracias, doctor. 1083 y 1084 del Código Civil. Vamos a llegar ahí de a poco. ¿Ya? Bien. Creo que, Juan Carlos, está claro lo que te he contestado. Sí, doctor, Ya, muy claro. Usted me dijo 10 perfecto. años. Ya, perfecto. Doctor, Sí, adelante. una aclaración, por favor. Usted dice división y partición 10 años. ¿A qué se refiere esto? Cuando se han declarado herederos y el bien no es objeto de una división material cómoda, es decir, una casita de 200 metros entre 6 hermanos, no va a permitir una división material cómoda, ¿cierto? Entre 6 entre 200 entre 6, a ver, a 6 por 3, 18, 30 metritos y. Entonces no se pueden dividir materialmente de manera adecuada, de manera cómoda. Cuando no se da una cómoda división, no les queda otra que dividirse la herencia o distribuirse o partirse la herencia vendiendo el inmueble, ¿cierto? Entonces, una vez declarados, la ley dice que tienen 10 años para proceder con la división y partición. Esto es discutible, ¿por qué? Porque si la ley está poniendo un plazo de 10 años y no lo hacemos, ¿será que al año 11 podemos hacerlo o ya no? ¿O nuestro derecho habría prescrito? ¿Qué No, creen? doctor. ¿Qué dicen? No, doctor, porque digamos, si la casa no es un bien inmueble que se venda fácilmente o los hermanos no hayan llegado a concordar el precio de la casa, entonces esa casa sigue siendo herencia de ellos que ya han aceptado. Así es. ¿Y ya habría prescrito mi plazo para poder pedir la división y partición, pese a que la ley dice 10 años?
¿Qué creen? No, no creemos, doctor, porque en realidad es una herencia legítima que es para todos los herederos, entonces eso no debería prescribir, ¿no? Lo mismo pasa en las aceptaciones de herencia. Fíjense, se toma como plazo los 10 años. Cuando veamos la renuncia de la herencia, van a ver que el plazo para renunciar también son 10 años. Entonces, la pregunta es, si no renuncio a la herencia, dentro de los 10 años de haber fallecido el causante, ¿he perdido mi derecho a renunciar? Es la pregunta. Puede surgir una respuesta y decir sí, porque la ley está diciendo que tienes 10 años. Tu derecho ha prescrito para que renuncies. Ah, ok, entramos entonces al mundo de la prescripción. Perder un derecho por no ejercerlo a través de un determinado tiempo o por un determinado tiempo, ¿cierto? Pero la prescripción opera de oficio o es a petición u oposición de parte. A petición de parte. Ah, perfecto. Si han pasado 15 años y no me declaré o no acepté la herencia, yo presento mi solicitud y mientras no haya una petición, una oposición de parte contraria para que no proceda mi trámite, el notario me va a dar curso a la aceptación de herencia, como me va a dar curso a una renuncia de herencia. ¿Sí o no? Y como bien decía Luciana, ¿cierto? Si no he invocado la división y partición de herencia durante los 10 años que me dice la ley, a los 11 años ya no podré hacerlo, lo voy a poder hacer mientras nadie invoque la prescripción. Aunque en el tema de la división y partición de herencia sí puede ser invocada por algún otro heredero que se niegue a que se divida. Y puede decir, especialmente los que viven en el inmueble del que se pretende su división, por conveniencia. Si Luciana es mi hermana, yo vivo en el inmueble, nos hemos declarado herederos y estamos en derechos sociales registrados, pero Luciana no ha invocado la división y partición de herencia en más de 10 años y al año 12 lo quiere hacer, y eso significaría que yo me salga de la casa y no tenga dónde ir. ¿Creen que me voy a oponer o voy a aceptar? Se va a poner. Claro, ¿sí o no? Por conveniencia. Porque si fuera consciente diría, bueno, le corresponde, materialmente no podemos dividirlo, pero su parte le corresponde por derecho. Es mi hermana, es hija de mis padres. Pero díganme, ¿la gente piensa así? Créanme que en la sucesión hereditaria, por experiencia personal y profesional, se conoce a los hermanos y a las hermanas. Así es, doctor. Mientras no pase nada, hermanita, hermanito, ¿no? En el buen sentido de la palabra, además desde el punto de vista académico, chicos, nada particular, nada personal. Pero a mí me consta, he visto, que cuando fallecen los papás y los bienes tienen que ser heredados y distribuidos, ahí nace, mejor dicho, ahí aparece la verdadera personalidad de los hermanos. Hasta el momento nadie ha cambiado mi concepción, por lo menos una gran mayoría. El que menos hace por los papás es el que más reclama. ¿Qué tal? Y el que más hace a veces, queda relegado. Sí, doctor, lamentablemente es cierto eso. Entonces, esos 10 años que hay para aceptar la herencia, para renunciar a la herencia, no opera de oficio el término de prescripción. No opera. Sino hasta cuando alguien invoca oposición o invoca prescripción. Luciana, adelante. Doctor, pero digamos, pasan los 10 años y el Estado ya se lo quiere como que adquirir y está en proceso de adquisición de la herencia y viene un X heredero, entonces el Estado puede dar un paso atrás. Puede, porque cuando veamos el sistema de sucesión legal, vamos a conocer que los herederos forzosos, que son los descendientes, los ascendientes, y donde también está la esposa o el esposo vivo, tienen preferencia antes que el Estado. El Estado va a asumir cuando no existan herederos, ni en la línea descendente hacia arriba, ni en la línea, mejor dicho, ni en la línea ascendente hacia arriba, ni en la línea descendente hacia abajo,
ni en los colaterales. El Estado va a asumir cuando no haya nadie. Es el último en la categoría de herederos, por eso se llama irregular. Es más, si el Estado quiere heredar un bien que no tiene herederos, el causante, y sabe que hay deudas, no va a heredar, porque el Estado no paga deudas hereditarias. Eso lo vamos a ver en el tema de sucesión legal. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de esta modalidad de aceptación bajo beneficio de inventario? Lo propio, es un acto libre e individual del heredero. ¿Sí? Libre decisión. Su responsabilidad, esto es muy importante, su responsabilidad para con terceros, para con acreedores, no se extiende más allá de los bienes heredados. ¿Por qué? Porque están inventariados. Es decir, si hubiera más deudas, esas deudas se pagan con los bienes que ha dejado el causante. Aquí hay una discrepancia todavía hasta doctrinal en el siguiente sentido. A ver, si la aceptación bajo beneficio de inventario busca proteger el patrimonio personal de algún heredero, que ante la duda razonable de que existan más deudas que activos, prefiere hacerlo bajo beneficio de inventario para que no se junten con su patrimonio y los acreedores no brinquen sobre sus bienes. Pero la presunción contractual dice que quien contrata para sí lo hace para sus herederos. ¿Acaso no será que ante la muerte de su sucesor, de su causante, y teniendo una deuda con su causante, él es heredero? ¿No podré demandar que él me pague? ¿Qué creen? No entiendo, doctor. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Claro, hemos aprendido en contratos lo que significa la presunción contractual. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la presunción contractual? Se presume que quien contrata lo hace para sí, pero también para sus herederos. Perfecto. Esto quiere decir que fallecido nuestro causante, si firmó contratos de préstamo como deudor, los que tendríamos que pagar sus deudas seríamos los herederos. ¿Está claro? Bien. Si muerto el causante, yo tengo como heredero duda razonable de que parece que hay más deudas que bienes y opto por aceptar la herencia bajo beneficio de inventario para precautelar que los bienes que me está dejando con bastante deuda no se junten con mi patrimonio, con mis bienes propios. ¿No será que algún acreedor, al ver que ya no hay bienes que rematar o que rescatar, no me puede iniciar una demanda para que yo pague la deuda que tenía mi causante, mi padre? No, doctor, ¿No? no lo creo, porque la aceptación ha sido justamente con beneficio de inventario. Entonces, esto no se puede heredar, digamos, las deudas. Muy bien. Ahora viene, si yo soy un acreedor pícaro y no me he metido a ser parte de la nómina de acreedores en este trámite de bajo beneficio de inventario, y después de que todo acabe aparezco con un juicio demandándole al heredero para que me pague la deuda de su fallecido padre, ¿procede o no procede? Eso sí va a proceder porque ha sido una astucia. Ah, ¿se dan cuenta? Porque si no, la presunción contractual no serviría para nada, pues. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Está claro, Luciana? Sí, sí, doctor. ¿Cierto? Entonces, esto es para análisis. Y esto, chicos, ¿por qué voy con tan despacio explicando paso a paso? Porque esto lo van a ver en el ejercicio profesional. Esto sí o sí lo van a ver. Derecho de sucesiones lo van a ver. Hoy por hoy les cuento que debido a esta pandemia, lógicamente con el sentimiento de pesar de todas las personas que han perdido a seres queridos,
Hay harto de esto. Y también les comento que hay más deudas que activos, porque el tratamiento médico que no ha resultado ha generado fuertes deudas. Entonces a veces ni los activos van a alcanzar. Doctor, Adelante. una pregunta, doctor. Si yo soy heredero con beneficio de inventario, ¿puedo vender la herencia, los bienes de la herencia? Ah, claro, si están liberados de toda obligación, claro que sí. Lo único que la aceptación con beneficio de inventario te está diciendo o estás diciendo es mi causante, es su patrimonio hereditario, lo voy a aceptar, pero previamente quiero saber qué bienes hay y qué deudas hay. Si las deudas son pagadas por los bienes y me sobra algo, perfecto, acepto la herencia. Pero si las deudas son mayores en inventario que los bienes, renuncio a la herencia, gracias, que se hagan cargo los acreedores. Esa figura se va a dar. Entonces, lo único que te hace la aceptación con beneficio de inventario es que ante la duda razonable tú puedas decidir si aceptas o renuncias. Dices, antes de decir sí o no, quiero ver el inventario, qué es lo que hay y qué es lo que se debe. En términos claros, esa es la aceptación con beneficio de inventario. ¿Listo? Conserva todos los derechos del causante. Los bienes heredados pasan al heredero, pero permanecen íntegros y distintos a él, ¿no ve? Por cuidar su patrimonio. En caso de responder por las deudas del causante, bajo esta aceptación con beneficio, no afecta a su patrimonio. ¿Por qué creen que para liberarse de la presunción contractual, la ley dice que cuando uno presenta esta modalidad de aceptación de herencia, debe hacer citar a todos los acreedores conocidos y a los que no se conoce hay que citarlos por edictos? Precisamente lo que compartíamos con Ana María, para evitar que quien no ingresó como notificado o citado acreedor a este proceso, aparezca después y diga, no he sido parte yo de su proceso de beneficio de inventario, aquí está mi documento y usted me paga porque es heredero del fallecido. Por eso se hace la publicación de la citación por edicto. Presuntos acreedores del señor fulano de tal. El objetivo del beneficio de inventario como aceptación es precautelar mi patrimonio ante el conocimiento o duda razonable de que hayan más deudas que bienes. Eso es. ¿Cierto? Y fíjense la última característica. Satisface las deudas del causante solo hasta donde alcanzan sus bienes. ¿Se dan cuenta? Para eso se utiliza esta modalidad de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Ya? Bajo beneficio de inventario. Bien. Aquí está el plazo término. Perdón. El heredero, para optar por la aceptación bajo beneficio de inventario, ojo, para optar bajo beneficio de inventario no se utilizan los 10 años. Como la aceptación pura y simple o la renuncia o la división y partición. Tiene 6 meses, conforme al artículo 1032 del Código Civil, que no ha sido modificado. ¿Sí? Caso contrario, prescribe su derecho. ¿Desde cuándo se computa esos 6 meses? Desde la apertura de la sucesión. ¿Qué quiere decir? Desde que el causante ha fallecido. Pasado este plazo, claro que puede hacer su aceptación de herencia, pero la puede hacer como aceptación pura y simple. Ahora bien, volvemos al escenario de hace un momento. Si la ley dice 6 meses, está poniendo un plazo fatal e improrrogable además. ¿Quién va a cuidar este plazo? Porque la prescripción no opera de oficio. El juez no va a agarrar y va a decir, a ver, ¿cuándo ha fallecido? Certificado de defunción. No, usted no puede, no lo va a hacer. El juez es el juzgador, no es la parte. ¿Quién tendría que oponerse? ¿Quién tendría que invocar la prescripción de los 6 meses? Los acreedores, doctor. Muy bien, claro. Porque a los acreedores les conviene
que los herederos hagan una aceptación pura y simple porque va a agrandar el patrimonio y si me debe mucho voy a atacar ese patrimonio. Por eso es que en esto se convoca, se notifica a los acreedores por edictos, si se conoce sus direcciones. Y si ellos contabilizan, y los abogados lógicamente controlan, ¿cuándo ha fallecido? Ah, no, está dentro del plazo. Pero cuando dicen no está dentro del plazo, invocaremos prescripción y pediremos que declare aprobada la prescripción, su plazo ha prescrito, por tanto ha perdido el derecho y se lo tiene como aceptante puro y simple. Simple. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, esto es para análisis, ¿cierto? Esto es para análisis. Bien, bajo esta modalidad de aceptación de herencia bajo beneficio o con beneficio de inventario, si ustedes se acuerdan dentro de las características, puede estar precedida o seguida de un inventario, decía. Precedida antes y seguida después. Entonces se presentan dos opciones, la precedida y la seguida. 1033, 34 y 35 del Código Civil. Para optar por la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, la primera opción dice, puede optar entre aceptar la herencia bajo beneficio de inventario directamente. Es decir, tramito mi aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, señor juez. En este caso, debe comenzar a levantar el inventario dentro de los 2 días siguientes a la última notificación o citación hecha a los acreedores. Generalmente se hace a los 2 días de haberse publicado el último edicto. Habiendo comenzado la inventariación, tiene un término de 2 meses para poder terminar. Fatales también. Si transcurrido el plazo de 2 meses no termina el inventario, ¿sí? Se terminó su bajo beneficio de inventario y se convierte en aceptante puro y simple. O sea, ¿Se dan doctor, cuenta? que pierde ese beneficio de Pierde, inventario. así es, pierde. A ver, en una demanda se pone, señor juzgado público en materia civil comercial de turno de la capital, ¿no ve? Solicita o en la vía voluntaria solicita aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Perfecto. La misma estructura de la demanda y dice, conforme a los artículos 1033, 34 y 35, dice, promuevo la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario solicitando que a los 2 días de la última citación que se haga a los acreedores promueva a realizar la inventariación en el plazo establecido por ley. ¿Cuál es el plazo? 2 meses. Debe terminarlo dentro de los 2 meses y presentarlo al juzgado. Si no lo hace, perdió el derecho y la norma legal lo tiene como heredero aceptante puro y simple. Así de fácil. Opción B, ¿no? Previamente se levante el inventario para luego deliberar si acepta o no. Ya no es como en la opción A, se promueva la aceptación bajo beneficio de inventario y solicito que a partir de la última citación voy a proceder a hacer. No, aquí dice, antes de hacer algo, señor juez, solicito que primero se haga el inventario. Se sigue el procedimiento anterior, ¿no? Pero realizado el inventario previamente, el heredero tiene 20 días para decirle al juez si acepta o no acepta. Vencido este plazo, si dentro de los 20 días de haber concluido el inventario no manifiesta su voluntad de aceptar o rechazar, se vence su plazo y se lo tiene como renunciante, ya no como heredero puro y simple. Se entiende que ha renunciado a la herencia en la opción B. ¿Cierto? O sea que
hay que revisar bien para poder determinar por cuál de las acciones me voy. ¿Sí? ¿Me Sí, dejo doctor. entender? ¿Cierto? O sea que hay que ver cuál de las opciones es la más conveniente y para ello nuestros clientes nos tienen que dar la información más correcta posible. Ah, sí. Porque el abogado va a trabajar en función a la información que el cliente le dé. ¿Cierto? El abogado no sabe quién era el causante, cuántos, menos, ¿no ve? Va a trabajar en función a la información que nos proporcione. ¿Listo? Fíjense que en estos plazos más bien son fatales. Y los juzgados controlan en estas modalidades, en estas dos opciones, los plazos. Aquí sí que controla, ¿no? Entonces, la inventariación lógicamente se hace con notario de fe pública. Puede presentar uno, sugerir uno, o el juez en todo caso promueve quién se va a hacer cargo. ¿Ya? Bien. Impedimento de plantear acciones por acreedores. Esto es importante porque mientras el proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario esté en curso, ¿ya? Esté en curso, y toda vez que un requisito es hacerlos notificar o citar a los acreedores, e inclusive a los legatarios cuando no aparecen, ¿cierto? Cuando no aparecen, de ciertos bienes que no han podido ser designados de manera precisa en el testamento, ¿no? Solo ahí se puede hacer. Cuando veamos el legado vamos a estudiar de los legatarios, pero mientras dure el proceso y los plazos estén vigentes para cualquiera de las dos opciones que acabamos de ver, los acreedores no pueden demandar a los herederos para cobrarles los créditos. No pueden. Tienen que esperar a que el procedimiento termine, porque habiendo sido nombrados en el listado o en la nómina que el juez ha pedido, el juez va a determinar que se les pague. Entonces no pueden generar un doble proceso en contra de los herederos. ¿Ya? Tienen que respetar. Tienen que respetar a que los plazos del procedimiento iniciado por los herederos termine. Bien. ¿Me están copiando, no, chicos? Sí, doctor. Ya. Administración de los bienes. Administración de los bienes. El aceptante con beneficio de inventario está obligado a administrar los bienes de la sucesión mientras dure el procedimiento de aceptación bajo beneficio de inventario. En caso de que no quiera cumplir las funciones de administrador, el juez puede nombrar un interventor o un administrador. Ahora, cuando se hace el proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario y haya negocios que necesitan de administración o algunos bienes que sí requieren ser administrados, los herederos deben actuar con la diligencia de buena fe y de un buen padre de familia. ¿Qué quiere decir? Deben cuidar los bienes para que se pague las obligaciones a los acreedores y de pronto a los posibles legatarios. Porque está sancionado, ¿sí? Sancionado si oculta bienes o desvía bienes. El 1038 es claro, dice, es responsable por los actos de administración si incurre en culpa grave o afecta el patrimonio. No puede ocultar bienes. Y cuando los bienes son muchos, les quiero decir, el acervo hereditario es grande, pero también las deudas son grandes, pueden exigir los acreedores y los legatarios al juez y decirle, mire, tenemos dudas de que administre de buena fe y pedimos que preste una fianza. ¿Ya? Que preste una fianza.
tenemos miedo de que vaya haciendo desaparecer bienes, ocultando o vendiendo. Ahora, si no es factible prestar una fianza, puede darse la venta de bienes, pero con autorización judicial, para que el producto de la venta sea guardado, retenido por un juez para después pagar las cargas de la herencia, las acreencias de la herencia. Por eso es que el 1040 del Código Civil prohíbe que el heredero venda algún bien. Le tiene que pedir autorización al juez mientras esté en curso el proceso de aceptación bajo beneficio de inventario. Y una vez que termine y haya deudas, el juez va a ordenar pues el remate, la subasta pública de todos los bienes para poder pagar a los acreedores, y lo que sobre se lo va a entregar al heredero. ¿Sí? Ahora, mientras dure este procedimiento, el heredero tiene también un derecho. Puedes denunciar a la herencia en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Pierde el beneficio de inventario. Ahora, las denuncias obras retroactivamente. Es como decirle al juez, hacerle trabajar al juez en vano, ¿cierto? Ha iniciado este proceso bajo beneficio de inventario para que llegue el momento y diga, no, renuncio. Y como una especie de sanción, la renuncia, en ese caso, obras retroactivamente, y se le considera a ese heredero como heredero puro y simple. Como queriéndole decir, me haces perder el tiempo, levantas inventario, los acreedores esperando. No, señor, te declaro como heredero puro y simple. O sea que por eso una de las características de la aceptación de herencia es no es revocable, no es modificable. Bien, vamos a quedar aquí, chicos. ¿Ya? Estamos a 2 minutos y medio de terminar la última sesión. Espero que se haya entendido, ¿no? Y si tienen alguna duda, no hay problema. La próxima clase me preguntan, que tenemos 3 periodos. No me hago problema en volver a explicar alguno de los tópicos. ¿Listo? Está bien. Listo. Muy buenas Gracias. noches. Cuídense Buenas mucho y nos vemos la próxima semana. Es Chao, chicos.